En los años dorados del cine mexicano, cuando las cámaras eran testigos mudos de las más grandes pasiones y traiciones, hubo una historia tan poderosa, tan delicada, que fue borrada de los archivos oficiales, silenciada por la prensa de espectáculos y prohibida por la censura moralista de la época. Una historia de dos mujeres hermosas, talentosas y valientes que se atrevieron a amar en secreto, a desafiar los prejuicios, a vivir un romance en un mundo que solo aplaudía lo que ocurría frente a las cámaras, no detrás. Iracema Dilián, la enigmática actriz de origen europeo que enamoró a productores, cineastas y al público mexicano con su rostro melancólico y su acento extranjero, cayó rendida ante los encantos oscuros y magnéticos de la primera actriz mexicana, Katy Jurado, mujer intensa, decidida y con una personalidad que eclipsaba a cualquiera. El problema fue que, en medio de ese triángulo amoroso, estaba Pedro Armendáriz, galán del cine nacional, hombre de carácter, ídolo internacional y amante posesivo de Iracema. Lo que ocurrió después fue indigno de una película. Una traición, un escándalo, una acusación de robo y 6 meses tras las rejas. Aquí empieza la historia que el cine mexicano nunca se atrevió a filmar. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Iracema Dilián, nacida en Italia pero criada en Brasil, llegó a México en pleno auge del cine de oro, escapando del conflicto europeo y buscando una nueva vida como actriz. Su belleza exótica y su presencia melancólica llamaron de inmediato la atención de varios directores, entre ellos Emilio el Indio Fernández y Julio Bracho. Pero quien quedó verdaderamente flechado por ella fue Pedro Armendáriz, el actor más cotizado del momento, considerado símbolo sexual de la época y protegido de Hollywood. Pedro la recibió, la presentó con el Círculo Dorado del Cine Nacional y se convirtió en su pareja. La relación fue intensa desde el inicio, viajaban juntos, posaban juntos en revistas y se decía que Pedro ya planeaba dejar a su esposa para casarse con Iracema. Pero dentro del corazón de Iracema crecía algo que ni ella misma entendía todavía. Y ese algo tenía nombre y apellido: Katy Jurado. Todo comenzó durante una grabación en los estudios Churubusco. Iracema estaba grabando escenas de una película menor cuando vio a Katy Jurado por primera vez. Katy caminaba segura, con sus labios pintados de rojo oscuro, su cabello negro recogido en trenza y una blusa ceñida que dejaba al descubierto su espalda perfecta. Era el tipo de mujer que no pedía permiso para nada y que tampoco perdonaba traiciones. Iracema no podía dejar de mirarla, y lo que empezó como una admiración silenciosa se transformó
en conversaciones privadas en los camerinos, luego en cafés por las tardes, después en paseos al bosque de Chapultepec y finalmente en encuentros nocturnos en un departamento de la colonia Roma. La relación era secreta, pero intensa. Ambas sabían que podían perderlo todo si eran descubiertas, pero no se detenían. Pedro Armendáriz no sospechaba nada todavía, hasta que alguien le llevó una fotografía. Un técnico del estudio, quien tiempo después trabajaría como chofer personal de Pedro, fue quien tomó la foto. La imagen mostraba a Iracema y Katy abrazadas, saliendo de una casa en Coyoacán, ambas con cara de complicidad y labios que parecían haberse besado segundos antes. Pedro Armendáriz explotó, no por vergüenza pública, no por traición amorosa, sino por orgullo de macho herido. Con una mujer, me cambió por una mujer, gritó en una cena privada donde estaba también Luis Aguilar y un joven Ignacio López Tarso. Y fue entonces que comenzó su venganza. A los pocos días, Iracema fue arrestada. La acusaron de haber robado un reloj de oro, unas joyas y dinero en efectivo de la casa de Pedro Armendáriz. Según el parte judicial, Iracema había ingresado sin permiso y sustraído las pertenencias. Ella lo negó todo. Dijo que era un montaje, una trampa. Dijo que Pedro la odiaba por haberlo dejado por Katy Jurado. Pero nadie la escuchó. Pasó 6 meses en un penal femenil, completamente sola, humillada, sin poder trabajar ni defenderse públicamente. La prensa apenas cubrió la noticia y cuando lo hizo, la pintó como una extranjera traicionera, inestable y pervertida. Katy Jurado se refugió en un contrato con Hollywood y se fue a California por 2 años. Nunca volvió a hablar del asunto. Cuando Iracema salió de prisión, nadie quiso contratarla, ni el cine, ni la televisión, ni el teatro. Volvió a Europa en 1958 y trabajó brevemente en Italia en películas de bajo presupuesto. Se retiró en silencio en la década de los 60. Nunca volvió a México. Y hasta su muerte negó haber robado algo. En una entrevista de 1984 en Roma, donde apenas fue reconocida por un periodista cultural, Iracema solo dijo una frase cuando le preguntaron por Pedro Armendáriz. Él fue más actor fuera del cine que dentro de él. La historia de Iracema y Katy fue enterrada por los guardianes del cine nacional. La acusación nunca fue comprobada. Las joyas nunca aparecieron. Y Pedro Armendáriz murió años después en circunstancias dolorosas, llevándose muchos secretos a la tumba. Katy Jurado triunfó en Hollywood y aunque fue admirada por su carácter, siempre llevó una tristeza en los ojos. Algunos creen que nunca volvió a amar de la misma manera. Muchas gracias y hasta la próxima. Desde antes de empacarse, los chícharos verdes ya están que se antojan, porque son frescos, tiernos, de cosecha especial, y se empacan con los métodos más modernos para conservar su sabor y frescura naturales que tanto se apetecen. Sírvalos, como usted los prefiera. Con toda confianza, es Herdes.